soy profesora de castellano, de educación media, tengo un magíster también en políticas sociales y desarrollo social y actualmente me desempeño como coordinadora del área de formación inicial docente en el CPIP, que pertenece al Ministerio de Educación y que es el centro que está encargado del perfeccionamiento de los profesores y también de la promoción del desarrollo profesional docente. Mi profesión es profesora de enseñanza media en historia y geografía. También soy licenciada en educación y después hice un postítulo en orientación vocacional. Y hoy en día ya no estoy en aula, estoy en una institución pública. En la unidad donde yo trabajo, lo que hacemos es apoyar las políticas públicas que se generan desde el Ministerio de Educación para fortalecer la formación inicial docente, es decir, todos aquellos chicos, chicas, estudiantes que quieran seguir la profesión docente. Ese es nuestro ámbito, ese es nuestro público. Mi experiencia de tantos años en el sistema escolar me permite tener una mirada súper integral de lo que significa una carrera docente. Es decir, para alguien que está ingresando a pedagogía, cuáles van a ser las habilidades que le van a servir en su desempeño. Por lo tanto, mi aporte a ese equipo es principalmente desde la experiencia que tengo, desde la mirada del sistema escolar. Soy educadora diferencial, trabajo actualmente en una escuela de lenguaje con niveles preescolar. Tengo a cargo 2 cursos de primer nivel de transición y llevo aproximadamente unos 13 años ya en ejercicio docente. Comencé a trabajar por ahí por el año 2006 en escuela, en un colegio en educación media. Luego de eso me integré al equipo del CIAE, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, como ayudante de investigación. Luego de eso me fui al Ministerio de Educación, donde estuve en la ley de subvención escolar preferencial. Luego de eso me fui a Manchester con Beca Chile a realizar un magíster. Y a mi vuelta ya me incorporé en educación superior, en el Departamento de Fortalecimiento Institucional y ya después incorporándome al trabajo ya de seguimiento de proyectos de toda índole en universidades, siempre a cargo de coordinar el área de formación inicial docente. Luego de eso me fui a la UNCE, al pedagógico, trabajé ahí como coordinadora de los proyectos institucionales y después fui directora de aseguramiento de la calidad también de la UNCE. Estuve a cargo de varios procesos de acreditación de carrera de pregrado, de posgrado y en diciembre del año pasado ya me incorporé al CPIP en el cargo de coordinadora del área de formación inicial docente. Yo nunca me había propuesto trabajar en política pública, siempre me interesó mucho y lo que me hizo entrar en este mundo relacionado con las políticas públicas fue a través del CIAE, porque todos los proyectos en los que participé eran proyectos financiados con recursos públicos y estaban orientados al mejoramiento de la política pública. Después, el mismo Ministerio de Educación pidió mi traspaso y de ahí ya no me salí de ese ámbito. Comencé a trabajar muy chica, llevo 25 años trabajando de corrido y estuve 18 años en aula, estuve 18 años haciendo clase en distintos tipos de establecimientos, algunos particular subvencionados, otros públicos, estuve en liceos científico-humanista, también liceos técnico-profesional, principalmente haciendo clase, después dedicada más bien como al ámbito de la orientación dentro de las mismas escuelas. Yo creo que uno como profesora va cambiando un poco. Yo me miro a mí misma en los primeros años de trabajo y mi objetivo como profesora era como quiero que estos niños, niñas y adolescentes puedan entrar al mundo de la universidad o al mundo de algún estudio. Sin embargo, uno después va cambiando porque la experiencia es muy importante en esta carrera. A medida que uno va conociendo las experiencias vitales de tus estudiantes, te das cuenta que hay infinitas posibilidades para ellos que no tienen que ver solo, por ejemplo, con el ingreso a las universidades. Entonces, en ese sentido, estuve trabajando en liceos científico-humanistas de alto rendimiento académico, pero también estuve trabajando en un liceo, por ejemplo, que era para adultos.
Iban trabajadores, iban dueñas de casa que querían terminar su octavo. Ese lugar para mí fue muy importante, fue muy significativo, tengo tremendos recuerdos de ahí. También estuve en colegios técnico profesionales. La especialidad del colegio técnico profesional era agrícola, era femenino agrícola. Entonces la experiencia que aprendí de ahí fue tremenda, porque además uno se involucra con lo que ellas están aprendiendo en su especialidad. Así que aprendí mucho de agricultura también. En orientación es un capítulo casi aparte, ahí podríamos estar largo rato con eso. El colegio donde hice la orientación era un colegio científico humanista, por lo tanto lo que se espera es que orientes a los estudiantes en términos de lo que quieren estudiar, de su proyecto de vida, y hablamos mucho de eso, pero finalmente los temas ahí importantes para mí fueron los temas de fondo, los que empezaron a mover los cercos. Por ejemplo, el tema LGTBI y cómo acompañar a las estudiantes en ese proceso de informar a sus padres, a sus madres, los temas de violencia intrafamiliar, que uno puede creer que están como restringidos al ámbito de las trabajadoras sociales. Ahí yo siento que cuando uno es profesora, orientadora, es muy importante. Eres de las primeras personas que puede darse cuenta cuando hay algo que está pasando ahí. Y pasé por la dirección, ser directora de una sala cuna y un jardín infantil. Ahí descubrí efectivamente que entre los 0 y los 5 años los niños aprenden todo lo que va a ser importante para sus vidas, y por eso es tan importante la educación parvularia. Entonces estaba en el jardín infantil, estaba en esto, y aparece esta posibilidad de esta institución pública para participar en esta experiencia en términos de docentes que hayan tenido una gran cantidad de tiempo trabajando en una escuela, en el sistema escolar. Digo, ok, vamos a tomar este desafío porque sentí que como que era dar un paso en términos del crecimiento profesional que yo quería tener. Mis hijos ya estaban un poco más grandes, entonces como que podía dar ese paso de decir, ok, yo ya voy a estar mucho menos en la casa y estoy pensando también en mi crecimiento profesional. La verdad es que siempre me he sentido muy feliz ahora en lo que estoy haciendo también. Yo comencé a trabajar en proyecto de integración antes de titularme, con permiso docente. Comencé trabajando en Concepción. De ahí estuve aproximadamente un año y me cambié de región hacia la metropolitana, a Santiago, y desde este momento estoy en una escuela de lenguaje, que llevo aproximadamente casi 12 años. Bueno, los proyectos de integración escolar constan básicamente de atender a aquellos niños que presentan barreras de aprendizaje o que se les llama necesidades educativas especiales, donde trabajamos bajo un decreto, planificando y realizando un trabajo colaborativo junto a las demás docentes de aula, digamos. Yo trabajo en aula, soy la profesora jefe, por decirlo de alguna forma. Mi objetivo más importante es que mis alumnos aprendan y poder llegar también a desaparecer todas aquellas barreras que existen para ello. Nosotros trabajamos en equipo junto con una fonoaudióloga, donde hacemos un plan específico para ellos y trabajamos en conjunto, trabajamos el lenguaje de forma transversal, porque nosotros, al igual que una educadora de párvulos, trabajamos en base a las bases curriculares, que vendrían siendo nuestra Biblia. Las principales barreras que yo he encontrado en mi ejercicio como docente estos años muchas veces son los padres, porque el sistema educativo, sobre todo en la etapa preescolar, siento que los padres toman esto como si fuese una especie de guardería, más que aprovecharlo de una forma integral y trabajar en conjunto con los niños, porque recordemos que la enseñanza es complementaria. Nosotros entregamos los conocimientos, las estrategias, pero también acá hay una parte importante que es el trabajo de los padres, y muchas veces no lo tenemos presente. Por lo tanto, siempre estamos elaborando estrategias para que nuestros niños avancen, y lo más importante, por lo menos acá, es el trabajo colaborativo que hay a nivel educativo. En primer lugar, yo estudié en un colegio técnico profesional, los primeros años confección de vestuario, y después me cambié a gastronomía, pero ya en tercero medio me empecé a dar cuenta que yo quería hacer algo distinto.
Empecé primero con inquietudes sociales, porque en el colegio donde yo estudiaba había mucha vulnerabilidad, por lo tanto los mismos compañeros y compañeras de curso que yo tuve desde primer año, de a poco empezaron a irse del liceo, por embarazo adolescente, porque en la casa ya no les permitían seguir estudiando, tenían que comenzar a trabajar, y eran chiquillos y chiquillas que tenían muchas capacidades. Entonces, yo en ese momento la forma que vi que podía aportar era a través de la educación. Una de las profesoras más cercanas que yo tuve fue mi profesora de castellano, que fue profesora también de mi mamá. Y yo a veces me escapaba de clase y me iba a la biblioteca. Y ahí la profesora me hacía un papelito con un pase, me pasaba horas en la biblioteca leyendo. Y de ahí dije, ya, voy a ser profesora de castellano porque con la palabra, la palabra es un mundo, crea realidades. Por lo tanto, si yo quiero cambiar lo que está mal en la sociedad, la desigualdad, la inequidad, lo voy a hacer a través de la palabra. Yo en el año 89 estaba en cuarto medio, entonces en una época en la que no existe toda la información que existe hoy, por lo tanto no era fácil tomar este tipo de decisiones, por lo tanto no tenía tan claro qué es lo que quería. Lo que sí tenía súper claro era que no quería una carrera rutinaria, porque yo era del ámbito del área humanista, por lo tanto las carreras eran bastante restringidas, derecho o periodismo o alguna pedagogía o trabajo social, por ahí. Sabía que no quería estar como con algo tan estructurado, y tuve también un referente profe de historia, tenía unas convicciones de vida, pero así que yo admiraba profundamente, era muy activo, tenía un sentido del humor muy agudo y me gustaba la historia y dije pedagogía en historia, sin saber mucho, sin entender bien, pero una vez dentro yo dije esto es lo mío. Al finalizar el año 1 yo era de las pocas de esa carrera tal vez que sí quería estudiar pedagogía, porque la mayoría quería ser historiador o geógrafo, y yo sí quería ser profesora. Bueno, yo desde pequeña siempre me interesó esto como de la educación. Yo tenía una amiga que tenía discapacidad auditiva, por lo tanto yo para jugar con ella tuve que aprender el lenguaje de señas, ¿ya? Y siempre me llamó la atención en cómo podían aprender ellos. Y así empecé a crecer y me empecé a interesar más por la educación. Pero después me di cuenta que dentro de la educación hay varias variantes, y dentro de ellas está la educación especial. El trabajar con niños que tienen problemas, dificultades de aprendizaje, y eso la verdad es que es un desafío, porque enseñar ya es un desafío en la vida, pero enseñar a niños que presentan barreras o dificultades del aprendizaje es un objetivo mucho mayor. Y me interesó y fue a la carrera que postulé, digamos, en primera instancia. Lo más gratificante es ver que con el trabajo que yo realizo se están beneficiando los estudiantes de pedagogía, porque se han podido actualizar muchos elementos de las mallas de estudio. Ahora estamos con los estándares de formación inicial docente que se aprobaron hace poquito, por lo tanto eso también va a contribuir a que se vaya actualizando la forma de enseñar pedagogía, y eso obviamente va a influir y va a impactar en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del sistema escolar. Es un trabajo que contribuye a la mejora continua, porque la pedagogía no es estática, la educación no es estática, la sociedad tampoco es estática, por lo tanto siempre tienen que ocurrir estos procesos de actualización, y mientras más ocurran, más se potencie la innovación, también con sentido social. Eso va a hacer que la educación que reciben nuestros estudiantes vaya mejorando y también se vaya fortaleciendo la equidad dentro del sistema, que los chiquillos, independientes del lugar donde provengan, reciban educación de calidad. Eso es súper gratificante. Creo que una de las cosas que más siempre me llena es el vínculo que tengo con mis exalumnos y con mis exalumnas hasta el día de hoy. Tengo exalumnas que han sido para mí importantes porque ahora desde sus profesiones me han ayudado. O sea, es como, oye, necesito a alguien, una abogada, y tengo una
no una, varias. Entonces, o sea, cuando fui a tener mis hijos, habían exalumnas mías en el hospital. Eso es muy, muy gratificante porque tú sabes que aportaste algo para que ese estudiante esté donde esté. Mira, de las cosas más interesantes es que ningún día es igual a otro, ni en el aula, ni en el trabajo en el que estoy ahora. O sea, cuando uno piensa en la pedagogía, tiene que pensar en que te tiene que gustar profundamente estar actualizado, avanzando, conociendo, descubriendo. Tienes que estar al día con todo. A mí me encantaba porque siempre sabía cuál era el último helado, cuál era el último cantante de moda, hasta cuál es la última tecnología que tienes que estar usando porque hablas con un código con tus estudiantes. Ese dinamismo que tiene la pedagogía es cautivador. Y me gusta mucho también esto de que uno puede siempre hacer pedagogía en todos los espacios, desde el aula, el patio, una película, una salida a terreno, de todo puedes sacar una experiencia pedagógica. Y lo otro que hoy en día es como el centro, que ser profe también es trabajar colaborativamente. La pedagogía es una profesión con otros. Tengo que trabajar con otros colegas de otras especialidades, con otros profesionales. Esto es un mundo colaborativo. La colaboración es vital, no lo puedes hacer solo. En la vida cotidiana son las sonrisas de los niños. A mí me gusta mucho mi ejercicio docente, más de forma presencial, el contacto con los niños, el ver cómo ellos aprenden. Ser docente, educador diferencial, no solo implica enseñar, implica también dar cariño, contención, amor. Hay muchos niños que todo eso, todo lo emocional quizás no lo encuentran en el hogar, sin embargo sí lo encuentran en la escuela. Es algo integral lo que entregamos nosotros. Ver que ellos aprenden y se van superando poco a poco, eso es lo que más me gusta. Lo más difícil ha sido luchar contra lo conservadora que son las universidades, también el sistema público, y por conservador también incluye el machismo. Por lo general, cuando una mujer propone una idea, es muy difícil que la tomen en serio. En las universidades también, porque la mayoría de los directivos o de las personas que toman las decisiones son hombres, ¿ya? Entonces, cuando yo iba a visitar a las instituciones, iba de parte del ministerio, mi contraparte siempre eran, la mayoría de las veces, hombres. Entonces, hacerse escuchar y validar tu voz es una cuestión súper compleja. Yo creo que lo logré, pero es una cuestión que uno dice, pucha, ¿por qué las mujeres tenemos que estar constantemente aprendiendo a que no nos pasen a llevar, si eso no debería suceder? En los colegios también se da. Tú como mujer no te puedes mostrar vulnerable en ninguna situación porque siempre van a opinar que no te la puedes. Ese yo creo que es uno de los aspectos más complicados y es una cuestión que tenemos que erradicar y que también es parte de la educación. Tenemos que educar para erradicar esas prácticas desde su inicio. Yo creo que la primera dificultad fuerte para los profes es la cantidad de trabajo que uno se lleva a su casa. Pasé muchos años donde los fines de semana de verdad que uno está elaborando clases, corrigiendo pruebas, corrigiendo trabajo. Son 45 estudiantes por aula en general, entonces eso hacía que en un fin de semana tuviera 180 pruebas que corregir. Y lo otro que es como la multiplicidad de funciones que tenemos los profesores dentro del sistema escolar, desde el acto cívico, locutear esto, hacer las alianzas, de eso no te puedes restar. Muchas veces me sentí como sobrepasada con esa cantidad de cosas. Y creo que lo último hoy en día es la exposición a la que estamos. O sea, hoy en día con la inmediatez de las redes sociales, el profe dice algo en cámara, en aula, alguien grabó y eso está viral en todas partes. Entonces creo que eso nos expone, nos hace tener que ser súper cuidadosos, pero también resta, pues también resta espontaneidad a veces a mucho ambiente que uno podría llegar. Uno dice, no sé si darlo o no, como que uno ahí entra a dudar algunas veces. Esas son las cosas como que restan. Siento que el país a nivel educativo no ha evolucionado mucho. ¿A qué me refiero con esto? A que cada escuela debiese tener diferentes tipos de profesionales. Debiesen haber psicólogos, asistentes sociales, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo,
Debería ser un equipo integral, independiente si son niños con o no necesidades educativas especiales, porque dentro de lo educativo se presentan muchas dificultades que a nivel de país, siento yo que a veces, muchas veces se tapan los ojos, creo que eso es algo bastante doloroso. Lo otro que puedo ver es que los especialistas o los docentes, digamos, se quedan estancados en lo que es el pregrado, y después no se interesan más allá porque todo evoluciona, el mundo evoluciona, la sociedad evoluciona, y uno también tiene que ir a la par, y eso se hace estudiando, leyendo, actualizándose, y siento que muchos profesionales y quizás colegas se van quedando atrás con las actualizaciones, y ahí se generan de repente roces. A Chile le falta bastante en temas de educación. Si una de las barreras, por lo menos para mí, siento que muchas veces son los padres. ¿Y qué estrategias hemos utilizado nosotros o qué estrategias pueden utilizar las futuras generaciones? Realizar talleres a los papás, hacerlos participar de actividades, incluirlos dentro de las planificaciones, mostrarles lo que nosotros hacemos, los objetivos que queremos cumplir, talleres informativos. Por ejemplo, nosotros queremos plantear ahora un taller que habla sobre el uso excesivo de las pantallas que afecta. Entonces, si bien es cierto, nosotros como docentes yo creo que tenemos la responsabilidad de educar un poco a los padres en temas que quizás ellos no ven, pero nosotros sí podemos transmitir información. Finalmente, ellos son quienes deciden, yo siempre he dicho, pero nosotros como docentes tenemos la labor, el deber de comunicarles sobre cierta información que muchas veces ellos no pueden acceder, pero nosotros sí la tenemos, debemos compartirla, que no todo queda en aula. Primero, ser una persona creativa, porque la pedagogía siempre te está obligando a buscar formas de poder adoptar rápidamente la forma de aprender de tus estudiantes. Entonces, todo lo que tú sabes tienes que adaptarlo a tus estudiantes. Entonces, para eso se requiere mucha creatividad, mucho cariño por la disciplina, ya sea matemáticas, ciencia, artes visuales. Tiene que ser algo que a ti te guste, porque eso tú lo transmites a tus estudiantes. La innovación, tener esa capacidad de innovar y decir, pucha, esto no me resultó de esta forma, lo voy a hacer de esta otra. Inclinación a enseñarle al otro. Yo creo que todos quienes somos profes, de alguna forma, tenemos esa característica desde mucho antes de elegir la carrera. Y el sentido social, el querer hacer cambio. Eso es muy importante. Hay muchas cosas que cambiar en la sociedad que no están funcionando bien. La educación es un factor importante para movilizar los cambios. Por lo tanto, un profesor tiene que estar comprometido con que a través de su trabajo va a poder movilizar cambios para hacer una sociedad mejor. Una estudiante excelente me dice, porque yo le digo, mira, estudia pedagogía porque es súper compatible con el teatro. Me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque cada clase que uno hace es una gran performance, es una gran obra de teatro todos los días, y vas a cambiar tu público cada 2 horas. Te cuento esto para decirte que creo que para ser profesora o profesora hay que tener una capacidad de comunicación muy importante. Creo que el saber comunicar es la base para poder enseñar. Lo que nosotros queremos hacer es que hay un otro que aprenda, y eso no es fácil. Yo no solo compararme frente a otro y hablarle va a aprender. Tengo que generar, gatillar cosas en su cerebro para que logre aprender. Por lo tanto, hay que ser súper creativo, hay que tener una actitud crítica de todo. El profesor tiene que ser el primero en tener esta actitud crítica. Hay que ser empático, tengo que ponerme en el lugar de mis estudiantes. Creo que hay que tener una salud mental súper compatible, porque nos transformamos muchas veces en ser estos acompañadores, y uno tiene que estar mentalmente cuerdo, porque tienes la responsabilidad tremenda de la formación, no solo cognitiva, sino que afectiva. Si estás en enseñanza básica, de pequeños que tienen 6 años, una mala experiencia con un profesor marca la vida de alguien, y una buena experiencia con un profesor le abre el mundo de posibilidades a alguien. Por lo tanto, uno es como una llave, y uno debería ser una buena llave maestra. El último requisito después de la salud mental, yo diría que una responsabilidad profunda con una sociedad sana, porque eso significa que yo me hago responsable de lo que le estoy transmitiendo, no solo con las palabras, sino que también con la emoción, con el cuerpo, a mis estudiantes.
Cuando uno elige una carrera, tiene que ser del alma, tienes que tú pensar que eso es lo que quieres hacer, no sé si el resto de tu vida, porque uno puede estudiar una o más carreras, pero sí debe ser algo que te tiene que gustar, que sabes que vas a ir con ganas a tu trabajo, tienes que, por lo menos para hacer un educador diferencial, tienes que ser una persona proactiva, sobre todo al trabajar con niños, tienes que ser responsable, hay que tener muchas habilidades para tratar a los niños, para tratar a los apoderados. Trabajar con personas la verdad que no es nada fácil, por lo tanto hay que tener ahí algunas habilidades. Lo primero que pedagogía entran los que sacaron menos puntaje. Eso es totalmente un mito. Bueno, y sobre todo ahora donde hay muchos más requisitos para ingresar a las carreras de pedagogía y también muchos requisitos para las instituciones que tienen carreras de pedagogía. Por lo tanto, entrar a una pedagogía no es fácil. Lo otro en algunas disciplinas también que te encasillan, por ejemplo, castellano, como la vieja castellano, y que te hace leer el libro fome, aburrido, como los libros, los clásicos de siempre, totalmente falso. Lo otro que es un mito, que la pedagogía es una carrera para mujeres. Hombres y mujeres podemos ser profesores. Otro mito es que las mujeres que estudian pedagogía en ciencias son malas y que entraron a estudiar pedagogía en ciencias porque no les dio para otra carrera científica. Mayormente están motivadas por querer hacer un cambio. Y si tú conversas con ellas, en el caso de ellas en particular, es enseñarle a las niñas que ellas también pueden ser científicas. El primero de ellos, los profesores tienen 2 meses de vacaciones. No, no tenemos 2 meses de vacaciones. La gente en general cree que uno el 31 de diciembre se terminó, el colegio cerró y los profesores todos se fueron para su casa. No, todos los profesores en este país trabajan las 2 primeras semanas de enero, están a disposición de su establecimiento. También un mito que a mí me duele profundamente, el mito de que cualquiera puede enseñar. Esto sí que es un mito. No cualquiera puede enseñar. Lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje es una de las tareas más complejas que debe existir. Piensa en cómo lograste aprender a escribir. Nosotros ni siquiera lo tenemos muy consciente eso, pero hubo alguien que hizo cosas, aplicó estrategias para que tú te aprendieras el abecedario. Ese es un mito, o sea, el que se para frente a un auditorio y habla y hace una presentación, no está enseñando. Está haciendo una presentación. Bueno, los mitos que hay en educación, sobre todo diferencial, que piensan que somos las profesoras de reforzamiento muchas veces. Eso es un mito, es totalmente falso. Nosotras no realizamos un reforzamiento. Nosotros trabajamos, pensamos y planificamos estrategias para que nuestros alumnos aprendan. Y no solo para ellos, sino que para toda una comunidad, para todo un curso o más dentro de una escuela. No somos los profesores de reforzamiento, por favor, basta con ese mito. ¿Qué más? Que las profesoras de educación preescolar se dedican básicamente a enseñarles a pintar a los niños, y la verdad que no es así. Estimulamos muchas de las áreas que les va a servir a futuro para enfrentarse tanto a la básica, media y a la vida en general. De que los profesores trabajan poco, eso también es un mito. La verdad es que los profesores muchas veces trabajamos 24/7, porque aparte de preocuparnos de nuestros niños, también tenemos familia, y muchas veces las personas piensan que los profesores prácticamente vivimos y trabajamos en la escuela, pero eso no es así. El otro mito que existe sobre la educación diferencial es que es solo para mujeres, y eso no es así. He tenido colegas varones que hacen un excelente trabajo, y se trabaja muy bien en equipo también, así que no crean que esta carrera es solo para mujeres. Aquellos varones que la quieran estudiar, es una carrera maravillosa, linda, que llena el corazón, así que también los invito. Hay que hacer un cambio en este país y tiene que partir por nosotros. Bueno, primero tiene que estar muy seguro que le gusta la pedagogía. Ese gusto por la pedagogía puede ser de distintas maneras. La pedagogía está contigo, está con el otro, está aprender del otro, está en la sala de clase, está fuera de la sala de clase, está en todas partes. Van a tener estudiantes muy distintos a cómo son los estudiantes de tercero y cuarto medio ahora. Cuando tú vas a entrar a la carrera, nadie te lo plantea y tú piensas que tus estudiantes van a ser como tú. Cuando yo estudié, y no es así, los chiquillos que les va a tocar hacer clase van a ser muy distintos.
¿ya? Entonces tienen que tener esa capacidad para poder adaptarse, y te tiene que gustar trabajar con niños y con adolescentes. Los chiquillos por lo general necesitan guías a seguir, entonces tú no vas a ser solamente quien les va a dar la clase de matemática o de historia o de biología, sino que vas a ser un referente, vas a enseñarle a muchos chiquillos durante varias generaciones tal vez, por lo tanto vas a influir en la vida de esas personas y tienes que por lo tanto influir positivamente. También el trabajo con los padres es súper importante, con las comunidades, porque la escuela no es algo que llegó y se insertó en un lugar, sino que es parte de un lugar geográfico y social. Por lo tanto, el contexto en el cual se encuentra la escuela también es parte de tu trabajo. Los papás, los apoderados también van a ser parte del trabajo que tú haces. Entonces, hay muchos aspectos que considerar y es una carrera bonita, es súper satisfactorio. Yo creo que eso es de las cosas que uno rescata, y yo creo que si le pregunta a muchos profesores como qué es lo que valora de tu profesión, es la satisfacción de ver que los chiquillos aprenden. Si tú quieres transformar el mundo, esta es la profesión que tienes que seguir. Esta es una profesión donde transformamos la vida de las personas y transformamos de esa manera el mundo. O sea, si quieres trabajar por un tipo de sociedad más justa, más fraterna, más humana, etcétera, donde tenemos que hacer todos los esfuerzos es en la educación. Por lo tanto, esta es una profesión que no defrauda, que es desafiante y que es tremendamente importante. Me dirijo a todos aquellos que quieran estudiar algún día de educación diferencial, decirles que es una carrera hermosa, que la van a disfrutar, que cuando ustedes vean que aquellos niños que les cuesta un poco más todos los temas de aprendizaje aprendan, a uno se le llena el alma. Trabajar en educación es muy importante porque nosotros podemos ser agentes de cambio, y cuando elijan una carrera no se queden con el pregrado, sigan estudiando, lean, infórmense, evolucionen, así como evoluciona la sociedad, ustedes también evolucionen en temas de educación. Yo creo que tenemos que dejar de pensar en el individualismo y trabajar todo en conjunto, no trabajar por ser la mejor quizás, y mirar a nuestro alrededor, pensar que como equipo podemos hacer cosas más grandes. El trabajo colaborativo es importante y la verdad es que acá el objetivo debe ser siempre los niños.